necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo en el nido de El Pájaro Observador, desde donde ya sabéis que tratamos programa a programa de agitar la vegetación que nos rodea con voces rebeldes e inconformistas. Esta semana vamos a hablar de la profunda crisis energética en la que nos estamos sumiendo, y para ello hace unos días estuvimos conversando con Antonio Turiel, físico del CSIC, que lleva más de 10 años informando y alertando a través de su blog crashoil.blogspot.com acerca de la llegada del peak oil, el pico del petróleo, así como de los distintos picos y las limitaciones del resto de fuentes de energía, ya sean no renovables o renovables, siempre que el modelo de generación y consumo de energía sea el de un crecimiento continuo, el cual es uno de los pilares principales del sistema capitalista. Además, recientemente, en 2020, ha publicado el libro Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar, en el cual ahonda en estas cuestiones analizando todos los elementos que componen la compleja ecuación que conforma la crisis del sistema energético actual. Dado que teníamos muchas preguntas, la entrevista se nos alargó más de lo que pensábamos y por ello hemos decidido emitirla en dos partes. En el programa de hoy os presentaremos la primera mitad, en la que hablamos de la situación de las fuentes de energía no renovables, de las cuales se encuentran los petróleos convencionales, los no convencionales, el carbón, la energía nuclear y el gas natural. Este último está siendo un tema de mucha actualidad en las últimas semanas, dado el estado de escasez en el que se encuentra la Unión Europea y que se puede reflejar, de hecho, en cortes en el suministro a lo largo de este mismo invierno. En el segundo programa, el cual emitiremos en 2 semanas, os presentaremos la segunda parte de la entrevista, en la cual hablamos, entre otras cosas, de las energías renovables y las limitaciones que tienen en el modo en que se están planteando su implementación hoy en día en las agencias gubernamentales en materia de sostenibilidad. Algo que conecta directamente con la lucha frente a los megaproyectos de polígonos eólicos que se están llevando a cabo en Cantabria, al igual que está sucediendo en otras regiones del Estado español, ya sea debido a proyectos de megaparques eólicos o solares. Pero bueno, hoy vamos a comenzar analizando la situación actual de las energías no renovables para tratar de romper con muchos de los mitos y discursos que se nos presentan en cuanto a su viabilidad en el futuro para mantener un sistema energético el cual está basado en las lógicas del capitalismo al que sostiene, en el cual el continuo crecimiento es imprescindible. Bueno, hecha esta pequeña introducción, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. amiga la compa la funky, inesperadamente por cualquier lugar.
apreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo, para sentir que me da la suerte tanto rodar. Con 2 ruedas nomás, ¿cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Si hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea de mí mismo rodando por la cornisa, como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? La última vuelta de la rueda. Para la última vuelta de la rueda. La última vuelta de la rueda. Escuchabais a 2 ruedas, de la banda chilena La Lira Libertaria. Una canción que nos indica una de las vías de escape a la creciente crisis energética que estamos viviendo y la espiral hacia el petrocalipsis en la que nos vamos adentrando. Así que, como nos indica la letra de la canción, una vía de escape pedaleando a 2 ruedas como la ficha que no responde al tablero. Así que nada, sobre 2 ruedas, con este temazo cargado de flow de La Lira Libertaria, vamos a ir entrando en materia. La tierra llega a su fin. El fuego arrasa el bosque. Antes de comenzar, aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo a la audiencia de todas las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Podéis escucharnos los lunes a las 10 de la mañana en Radio Espíritu Trompa en el 102.2 de la FM del Alto Aragón. Los lunes a las 3 de la tarde en Irola y Ratia en el 107.5 de la FM en Bilbao. En este caso cada 15 días compartiendo el espacio semanal con el programa Menos Lobos. Podéis seguirnos también los lunes a las 4 de la tarde en Radio Bronca en el 104.5 de la FM en Barcelona. Los sábados a las 5 de la tarde en Radio Argallo, nuestra radio libre en construcción en Cantabria. En este caso, de momento, a través del portal de streaming que podéis encontrar en el blog de la radio, radioargallo.noblogs.org. Y bueno, esperemos que en un horizonte no muy lejano podamos colarnos en alguna frecuencia de la FM de Cantabria. También podéis seguir nuestros vuelos en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. Y por último nos podéis escuchar en horario aleatorio en Radio Cuca en el 107.3 de la FM en Oviedo. Y además ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros programas en nuestros portales de iVoox y YouTube. Como os adelantábamos en la intro, hoy os presentamos la primera parte de la entrevista a Antonio Turiel, en la cual hablamos de las energías no renovables y cómo ninguna nos puede ofrecer la solución para salir de la crisis energética en la que nos estamos ahondando. Antonio nos dará informaciones y datos muy clarificadores y de actualidad para ver cómo, más allá de los problemas ambientales que implica el uso de ese tipo de fuentes de energía, son fuentes que no son sostenibles ni desde un punto de vista técnico, ni económico, ni de disponibilidad de recursos. Así que nada, vamos con esta primera parte de la conversación que tuvimos con Antonio. Dentro, entrevista. Buenas. Hola Antonio, ¿qué tal? Bien, muy bien. Pues bienvenido al Pájaro Observador. Queríamos hablar contigo porque llevas desde 2010 aproximadamente, si no nos equivocamos, informando y alertando a través de tu blog crashoil.blogspot.com acerca de la llegada del cenit de la producción del petróleo y los riesgos que esto implica y bueno, un poco de la crisis energética en la que nos estamos sumiendo. Y además recientemente, en el año 2020, has publicado un libro llamado Petrocalipsis, en el que se incluyen ya informaciones muy clarificadoras sobre esta crisis energética que estamos viviendo y lo que puede venir. Bueno, antes de nada, creemos que es importante clarificar un poco un tema con el que creemos que se está confundiendo mucho a la población con todo el eslogan de la descarbonización de la economía y la apuesta por energías renovables.
y es la diferencia entre la energía eléctrica y los combustibles, y por qué no se puede hablar de sustituir buena parte de los combustibles por electricidad, y por tanto es erróneo decir que vamos a sustituir combustibles fósiles, por ejemplo, por energías renovables en un modelo de crecimiento continuo. Y bueno, al hilo de esto, en tu libro comentas un dato, que el Estado español es excedentario en cuanto a producción o capacidad de producción de electricidad, ya que aproximadamente se podrían generar 3 veces lo que consumimos. En este sentido, el problema no sería tanto producir electricidad, sino energía en su conjunto, que incluye también los combustibles de maquinaria pesada para la industria, para el transporte de mercancías, para la agricultura industrial. ¿Esto es cierto? Sí. Bueno, como introducción no está mal, realmente. Empezamos fuertes, empezamos con un montón de cosas al mismo tiempo. A ver, vamos a ir por partes. Efectivamente, en el plan de descarbonización de la economía, teóricamente para luchar contra los efectos del cambio climático, con la idea de disminuir las emisiones de CO2, lo que se está proponiendo es sustituir todos los usos de la energía que se le está dando actualmente, que mayoritariamente provienen de los combustibles fósiles. En el conjunto del mundo, pues el 86% de la energía primaria proviene de la quema de combustibles fósiles, pues sustituirlo básicamente por electricidad generada por medios renovables. Entonces, esta sustitución plantea muchas dificultades, no es una cosa sencilla o tan sencilla como se quiere hacer ver, y entonces uno de los problemas que hay, por ejemplo, pues es el que ya has comenzado a comentar, y es que el caso concreto del Estado español, y no es demasiado diferente de otros países, estamos en una situación en la que realmente hay una capacidad de producción de electricidad que es mucho mayor que la necesidad de consumo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la capacidad de producir electricidad estamos hablando de potencia instalada. La potencia instalada es toda la electricidad que se produciría si todos los sistemas de producción de electricidad estuvieran funcionando a pleno rendimiento en un momento concreto, ¿no? Cosa que, por supuesto, no sucede jamás, ¿no? No siempre sopla el viento, no siempre hace sol, por ejemplo, de noche no hace sol, no siempre las centrales nucleares están funcionando porque a veces hay que hacer paradas, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que no todo funciona siempre a óptimo rendimiento en todo momento, incluso pues que hay cosas como las renovables que son intermitentes, que a veces tienes el recurso y a veces no lo tienes, hace falta cierta redundancia, ¿no? La cuestión está en que en el caso de España pues tenemos 108 gigavatios de potencia instalada en este momento para abastecer un consumo que la media de consumo es 30 gigavatios. Entonces esto es más de 3 veces más y es un poco exagerado, es un poco extralimitado porque seguramente pues con bastante menos, con 60, 70 gigavatios seguramente ya habría bastante para cubrir la necesidad real, ¿no? Pues tienes ahí pues un excedente de 10, 20, 30, incluso pues 40 gigavatios que realmente no son realmente imprescindibles desde el punto de vista de la necesidad eléctrica, cuando además se está dando la circunstancia de que el consumo de electricidad en España en realidad está cayendo. Es decir, a principios del siglo XXI pues se planteaba que íbamos a una situación de crecimiento continuo del consumo de electricidad, como se había observado en los años anteriores, al del orden del 2% anual, y esta tendencia se rompe en el 2008, y dices, bueno, porque vino la crisis y demás, pero es que ya nunca más se ha recuperado y ha seguido cayendo. Entonces, en el año 2008 el consumo medio de electricidad era de 32 gigavatios, y ahora es de 30, y con una tendencia que, como digo, sigue yendo a la baja, ¿no? La electricidad es una forma de tener la energía, bueno, es importante darse cuenta de que no es una fuente de energía, es una forma, una manera de tener la energía. Las fuentes son otras, que es muy práctica para algunos usos, y para usos industriales y para usos domésticos resulta muy cómodo. Es una forma de energía de alto valor añadido que ayuda a hacer muchas cosas muy sofisticadas. Sin embargo, no es la mejor forma de energía para hacer algunas cosas, y hay algunas cosas en concreto que no se pueden hacer con electricidad, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que no se pueden hacer con electricidad está el hecho de, por ejemplo, la producción de acero. Cuando uno produce acero necesita tener no solamente fundir el mineral de hierro, sino que se tiene que hacer un aporte adicional de carbono, que esto se hace a través de carbón de coque, y se utiliza el carbón de coque porque es una reacción química, no solamente es una reacción física, ¿no? Hay otros procesos que son extremadamente ineficientes hacerlos con electricidad, por ejemplo, la calcinación de roca, ¿no? De someter la roca a altas temperaturas para la producción de cemento. Y así un largo etcétera. Es decir, hay un montón de procesos
importantes a nivel industrial que no pueden realmente hacerse únicamente con electricidad. Entonces, cuando se habla de descarbonización, bueno, pues se está pensando en, para hacer estos procesos, que usted sabe que no son sencillos de hacer, no se pueden hacer con electricidad, pues pasar por otras cosas, ¿no? Por otro tipo de combustibles, de otra manera, pero entonces aquí empezamos a darnos cuenta de que hay muchos cuellos de botella, que hay muchas ineficiencias, si utilizas hidrógeno pierdes mucha energía en el proceso, etcétera, etcétera. Y luego hay un punto que es bastante clave en toda esta discusión, que es la que tiene que ver con toda la maquinaria pesada y los camiones, en general lo que son, digamos, máquinas autónomas que no están conectadas a una red eléctrica, ¿no? Entonces, el problema que tienen este tipo de maquinaria es que no se pueden alimentar a través de baterías, porque las baterías tienen una densidad energética muy baja. Digamos que para la cantidad de energía que contienen pesan mucho y ocupan mucho volumen. Piense que, por ejemplo, un tráiler, si fuera eléctrico, un tráiler con las mismas prestaciones que un tráiler convencional actual, pues la batería ocuparía el 80% de la carga útil. Entonces, esto ya nos da una idea de que por ahí no vamos bien, ¿no? Hace poco yo he visto, bueno, de vez en cuando van sacando modelos y prototipos. Hace poco pues vi uno de un tractor completamente eléctrico que tenía una autonomía de trabajo de 6 horas, ¿no? Que esto se lo cuentas a cualquier agricultor y le da risa, ¿no? Está este problema. Entonces se empieza a hablar pues que si el hidrógeno, pero entonces aquí empiezas a hablar con el problema de las grandes pérdidas, entonces que si otros combustibles alternativos, biocombustibles, pero ahí entonces te encuentras con el problema de que compiten con otros usos, por ejemplo los alimentarios, y la producción es limitada. Bueno, en fin, al final se está hablando como si todo esto fuera simplemente vamos a producir electricidad y demás, cuando el problema tiene una complejidad y unas dimensiones muchísimo más grandes, mucho mayores, y de hecho pues no es así, y de hecho lo que se observa es que en realidad el consumo de electricidad cae, porque las fuentes de energía que realmente mandan en la actividad económica y al final a las que también son subsidiarias la electricidad, pues son las fósiles. Estas son las que realmente marcan el ritmo de nuestra sociedad y lo siguen marcando como lo han marcado los últimos muchas décadas. Uh-huh. Vale, pues una vez aclarada esta diferencia entre producción y consumo de electricidad y lo que serían un poco los combustibles, si te parece vamos pasando un poco por las distintas fuentes de electricidad y combustibles que existen, que un poco detallas en tu libro, Petrocalipsis, y en ese sentido empezando por el petróleo. Hacia el año 2005, según explicas en el libro, la producción del petróleo convencional comenzó un lento declive en el que está inmerso desde entonces. Y bueno, comentas también que en 2008 el precio del barril del petróleo se disparó hasta niveles que no se habían visto anteriormente, y alcanzando en julio de aquel año los $150, que fue un poco una de las causas que dio pie a esta recesión económica que hubo en 2008. ¿Nos podrías explicar un poco en detalle qué es esto del pico de petróleo, el peak oil, y fue entonces en 2005 ese pico? ¿O por otro lado también es un pico que se generó a nivel mundial o depende un poco de cada región? ¿En qué consiste esto del pico del petróleo? Bueno, el pico del petróleo, peak oil, es el momento en el que la producción, pues de lo que estés hablando, ¿no? De un yacimiento, de una región, de un país, o en última instancia de todo el mundo, pues el momento en el que la producción de petróleo llega a su máximo y a partir de aquí empieza a disminuir inexorablemente. Una cosa que tenemos que entender es que el petróleo en el subsuelo no está en una forma, digamos, no es como abrir una barrica y que vaya pasando el líquido por un grifo. En realidad, pues el petróleo se encuentra empapando una roca que es como una esponja, una roca porosa, y nosotros cuando perforamos, por la diferencia de presión, porque la roca pues tiene todo el peso de todos los estratos de roca que tiene encima, pues por la diferencia de presión el petróleo emana, sale espontáneamente al exterior, pero a medida que lo vas sacando, pues los sitios por donde circula por la roca, los conductos, los canalillos por los que pasan las oquedades, pues se van colapsando, se van cerrando y entonces va saliendo con más dificultad. Y entonces lo que tú puedes coger es decir, bueno, pues yo puedo hacer, yo que sé, pues una perforación horizontal para intentar acceder a más de estas zonas en las que está empapada de petróleo, puedo hacer pequeñas explosiones, puedo inyectar agua o gas a presión, todos estos métodos de recuperación secundaria que existen, o directamente pues voy y abro un pozo un poco más allá y muestro una zona diferente de la roca. Todo esto ya se hace de manera normal, y lo que pasa es que llega un momento que, digamos, ya tienes tan perforada la roca, tan muestra la roca, que lo que te va quedando en la roca, que queda mucho, ya está muy disperso, ¿no? Ya está de una manera poco accesible,
Y entonces llega un momento que, claro, que el esfuerzo que tú tienes que hacer para recuperar lo que queda en la roca es tan grande que ya no te sale a cuenta, porque te saldría muy caro energética y económicamente. Entonces, en ese momento llegas al máximo de producción, de lo que estés hablando, pues nacimiento, país o el mundo, lo que sea, y a partir de ahí, pues aceptas que va a haber un proceso de caída de la producción, porque intentar sacar más y más rápido, digamos, te costaría tanta energía y tanto dinero que no lo podrías rentabilizar, ¿no? Pensemos que en promedio, cuando hablamos del petróleo crudo convencional, que ahora explicaré lo que es, se quedan en el subsuelo en promedio en el mundo 2/3 partes, solo sale 1/3 parte de la superficie. Pero hay que entender que lo que está ahí abajo está tan disperso que el esfuerzo de obtenerlo es absolutamente ímprobo, no merece la pena. No olvidemos que nosotros vemos el petróleo como una fuente de energía. Entonces queremos ganar más energía que la que consumimos en el proceso de su extracción. Si intentásemos sacar hasta la última gota, gastaríamos una cantidad de energía tan absolutamente ridículamente enorme que realmente habríamos perdido energía y no hubiera merecido la pena ni para empezar. Pero es que además la rentabilidad, para que sea adecuada desde el punto de vista energético, se sabe que tiene que ser aproximadamente de 10:1, es decir, hay que ganar 10 unidades de energía porque la unidad que se invierte, esto es lo que se llama la tasa de retorno energético, esta proporción entre la energía que se invierte y la energía que se recupera, pues como digo, tiene que haber una ganancia de 10:1 porque nosotros la energía simplemente es una herramienta para nuestra sociedad. Queremos la energía no para conseguir más energía, sino pues para mantener nuestras infraestructuras, para conseguir alimentos, para cuidar de nuestros hijos y de la gente mayor, tener escuelas, hospitales, etcétera. Procesos todos que consumen energía y, por tanto, los procesos de extracción deben de ser muy rentables en términos de producción de energía, porque si no todo esto simplemente no se podría mantener, ¿no? Y este es el gran problema de que pasa cuando las fuentes de energía empiezan a tener rendimientos cada vez más bajos, que resulta más difícil mantener un estado de bienestar asociado a su uso, ¿no? Entonces, bueno, por este fenómeno de que cada vez, lógicamente, pues hay un rendimiento peor porque las cosas van quedando más dispersas, es por el motivo por el que siempre se llega a un máximo de producción y a partir de aquí no es un problema de cuánto dinero se quiere invertir, es un problema más bien termodinámico de cuánta energía cuesta extraer la energía que queda, pues la producción empieza a decaer. Entonces, a ese punto en el que se llega al máximo de producción, al máximo ritmo de extracción anual, a eso se le llama peak oil, ¿no? O pico del petróleo, o cenit de producción, o cenit del petróleo. Esencialmente es el momento en el que toca este techo y a partir de aquí comienzas a bajar. Si hablamos del petróleo crudo convencional, efectivamente su máximo productivo a escala de todo el planeta fue en 2005. Evidentemente cada país ha llegado al peak oil en momentos diferentes. O sea, hay un peak oil específico, por ejemplo, para México, que fue en 2005. Los Estados Unidos tuvieron un primer peak oil en el año 70. En cuanto a petróleo crudo convencional nunca lo han recuperado. Noruega, por ejemplo, pues fue en el año 2000 aproximadamente, etcétera, etcétera. Cada país ha llegado a un momento diferente. El conjunto del mundo ha llegado al peak oil en el año 2005. El petróleo crudo convencional hace ya 16 años, por tanto. El petróleo crudo convencional es ese líquido negro que vemos en las películas, que se extraen esos típicos pozos que parecen como un martillo que sube y baja, ¿no? Que se llaman de cabeza de asno. Y es un líquido que además es muy versátil, tiene una composición química muy variada, depende también del yacimiento, hay variaciones entre qué región se extrae el petróleo y sus características físico-químicas, pero en general este petróleo crudo convencional es un material muy versátil del cual se pueden refinar infinidad de productos y combustibles, ¿no? Es el más versátil y el que sale más a cuenta producir. Para evitar, digamos, para compensar el hecho de que el petróleo crudo convencional pues tocó máximo en 2005 y efectivamente desde entonces está en un declive lento que últimamente, por cierto, se ha acelerado y ya no es tan lento, pues se han introducido toda suerte de hidrocarburos líquidos que se asimilan más o menos a petróleo, que son lo que llamamos los petróleos no convencionales, ¿no? La categoría más importante de estos es lo que se llama los líquidos del gas natural, es en volumen la cantidad más importante. Estos líquidos del gas natural esencialmente son propano y butano, o sea que realmente es absurdo llamarlos petróleos no convencionales. Tiene sentido únicamente porque se meten directamente en las refinerías y consiguen ahorrar, digamos, parte del petróleo que se gastaría en la producción de plásticos, porque no olvidemos que el petróleo también se utiliza
para producir materia plástica, además de para producir combustibles. Y luego, bueno, pues hay otras cosas que se introdujeron, los biocombustibles primero, los petróleos extrapesados y en última instancia pues el fracking, ¿no? Cada una de estas categorías pues tiene sus problemas, sus limitaciones, sus usos, no todas valen para todo, y contando todas ellas, el máximo de producción de petróleo, contándolo todo, el crudo convencional y los no convencionales, se produjo en diciembre del año 2018. Y la producción a partir de ese año pues está bajando y va a continuar bajando irremisiblemente, porque además hemos entrado en un momento que ahora poco a poco se empieza a reconocer, pero que no es repentino, de desinversión. Las compañías petroleras están invirtiendo menos dinero cada año en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo, y esto no lo están haciendo porque sí, porque tengan conciencia ecológica, sino porque han comprendido que ya no quedan yacimientos que sean económicamente rentables. Esto empieza a hacerlo desde el año 2014, o sea que ya hace 7 años, y desde el año 2014 hasta ahora la inversión ha caído un 60% a nivel de todas las petroleras del mundo. En el caso de Repsol en concreto ha caído un 90%, ¿no? Repsol, bueno, igual que las petroleras, ya no realmente está buscando yacimientos de petróleo, sino que mantiene los que ya tienen en marcha y se dedica a otras cosas. En el caso de Repsol, por ejemplo, pues comprar centrales hidroeléctricas. La razón por la cual estas compañías justo en el año 2014 deciden tirar la toalla es debido al hecho de que ellos hicieron un grandísimo esfuerzo desde el año 98 hasta el 2014 para intentar aumentar la producción de petróleo. Multiplicaron por 3 su esfuerzo en el segmento upstream, que es el de búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos, para incrementar la producción de petróleo solo un 26%. Y ya el último periodo, de 2011 al 2014, es un periodo muy significativo porque el precio medio del barril es el más alto de toda la historia. Es verdad que un precio pico, un momento puntual más alto en el año 2008, que has comentado tú, de casi $150 por barril, pero en todo el periodo que va del 2011 al 2014 el precio del barril se mantiene consistentemente por encima de los $110, que como digo, en términos de precios medios, es el precio medio más alto de toda la serie histórica, incluso descontando la inflación. Y no solo eso, sino que además se sabe que ese es aproximadamente el precio máximo que puede pagar la economía sin entrar en recesión. O sea, hay un límite al precio máximo que se puede pagar por el barril. Esto está bastante analizado y estudiado por los economistas, en particular por el profesor James Hamilton de la Universidad de California en San Diego, que lo tiene calculado cuál es el límite de ruptura, y que estaría aproximadamente en unos $120 por barril. Pues bien, a estos precios, como en este periodo del 2011 al 2014 de más de 110, resultó que las compañías petroleras, las 127 compañías petroleras y de gas más grandes del mundo, perdían dinero a un ritmo de $110.000 millones al año, según reportaba el Departamento de Energía de los Estados Unidos en un informe de julio de 2014. O sea que básicamente al precio máximo que puede aguantar la economía perdían dinero a manos llenas, simplemente porque no quedan yacimientos rentables. ¿Y qué es lo que hacen a partir de 2014? Reducir drásticamente la inversión, porque son compañías que lógicamente, pues oye, están para ganar dinero, ¿para qué van a estar si no son hermanitas de la caridad? Y entonces, bueno, pues ha habido este problema. La evolución del fracking en los Estados Unidos ha sido un poco diferente, allí ha aumentado por razones políticas, aunque ha sido una ruina, ha dejado un agujero económico detrás absolutamente aterrador. Solamente el sector del fracking en los Estados Unidos ha dejado detrás ya $300.000 millones de dólares en pérdidas por quiebras. Y bueno, pues ahora nos encontramos en una fase en la que esta desinversión, que lleva durando 17 años, ya hace que la producción de petróleo empiece a bajar, y aún suerte de la pandemia, que en 2020 ha camuflado el hecho de que la producción empezaba a bajar, pero ahora en 2021, que el problema de la pandemia comienza a estar un poco superado, pues nos encontramos que en cuanto la economía intenta subir, se encuentra con un techo inesperado, y es que la producción de petróleo ya no sube nada más. Pero claro, ya no solo es el petróleo, ¿no? Ahora estamos viendo que es el petróleo, es el gas, es el carbón, es el uranio, es un poco todo, lo cual era previsible. Realmente esto hace mucho tiempo que lo sabemos que iba a pasar, y bueno, pues ahora nos estamos dando la sorpresa de que el mundo es finito y que la producción no puede aumentar más. Una aclaración que a mí me gustaría hacer, porque a veces hay un poco de confusión, incluso algunas veces interesada, sobre el concepto. Cuando tú llegas al máximo de producción, es el momento que más produces en toda tu vida. No es el momento en el que se te acaba el petróleo, por ejemplo, sino es realmente el año en el que dispones de más petróleo que nunca en tu vida, ¿no? Y a partir de ahí, cada año vas teniendo menos. La situación es análoga a una persona a la cual le van reduciendo el sueldo progresivamente.
entonces vas cobrando menos sueldo energético cada año y por lo tanto te cuesta cada vez llegar más a la fin del mes. En un proceso que se puede alargar realmente durante décadas. Entonces, el problema realmente de la llegada al máximo de producción de petróleo no es que de repente te quedes sin petróleo, ni mucho menos, de ahí, como digo, el proceso se puede alargar durante muchísimo tiempo, sino que el problema es que cada vez tienes menos. Y eso, teniendo en cuenta que tenemos un sistema económico que está orientado hacia el crecimiento económico, eso es un problema, porque eso genera recesión, eso genera paro, eso genera inestabilidad, genera carestía, escasez, o sea, genera todos los problemas que estamos empezando a ver ahora mismo, ¿vale? Pero no es que nos quedemos de repente sin, sino que, bueno, pues que tienes que aprender a vivir con menos y nuestro sistema económico no está diseñado para la frugalidad, está diseñado para el crecimiento, como bien sabemos, ¿no? Siempre tiene que crecer el PIB. Pues es ahí donde realmente empiezan los problemas, cuando empiezas a topar, a chocar contra los límites de un planeta que en el fondo pues es un planeta finito. J'ai des astres dans le viseur qui me portent la poisse. Ma carcasse absente de leur registre et leur cadastre. Ma gueule encadrée dans leur liste et leur câble. Le code génétique qui trahit à chaque fois je me déplace. Sous d'absurdes lignes à la une, on m'affuble. Mon image dissoute à la crasse et à l'usure. Et pour m'expliquer sur l'origine de mes séquelles, j'ai droit à mon briquet et mon essence culturelle. La suite est lisible et les muselières suivent. Entre la plaie et l'acide et la pile de missive. La lucidité gagne mais ne prévient pas des dérives. La carotte, la cravache garantissent l'offensive. Mascotte humanitaire en marche des sommets mondiaux. Ma sale gueule en prime pour récolter la sève. Oblitération des aspects psychosociaux. Et chacune de mes rimes passées sur leur bureau. Je ne précise plus ma destination. La mémoire accrochée à ces maigres motivations. Déraillé en gare. L'acier, la mitraille et les pétrodollars. Je ne précise plus ma destination. La mémoire accrochée à ces maigres motivations. Nous sommes passés à dérailler en gare. L'acier, la mitraille et les pétrodollars. Ce qu'on a transmis de meilleur à notre progéniture, un massage cardiaque en guise de nos futurs. Nos veines en pâture, nos cœurs se déshydratent quand les gros titres annoncent qu'un nouveau conflit éclate. Scandaleuse presse suspendue à chaque lèvre, imprimée sur les flancs jusqu'à décoller la plèvre. La rétine en face sur cadran prioritaire et une existence sur fond de régime autoritaire. La mort en capsule et en terre ferme. La peur qui recule à chaque fer à l'épiderme. Ma mâchoire d'arabe accrochée aux barrières. En conclusion se dérobe au pipeline et aux bannières. Sous près de sac, des orteils à la tête. La mèche allumée par ma dernière cigarette. La frontière du sort, je suis la pioche au tunnel. Sous le phosphore en salve et les coups de soleil. Je ne précise plus ma destination. La mémoire accrochée à ces maigres motivations. Nous sommes passés à dérailler en gare. L'acier, la mitraille et les pétrodollars. Je ne précise plus ma destination. La mémoire accrochée à ces maigres motivations. Nous sommes passés à dérailler en gare. L'acier, la mitraille et les pétrodollars. Bueno, respecto a los posibles yacimientos de petróleo en alta mar que se suelen comentar, y igualmente los posibles yacimientos que podría haber en el Ártico, ¿qué opinión tienes un poco de las previsiones que se pueden hacer respecto a cómo podría afectar a este pico que ya ha llegado a su máximo? ¿Podría tener esto una repercusión en el sentido de que este pico se pueda volver a prolongar de alguna forma? Mira, el tema de la explotación en aguas abiertas, en aguas profundas, y en el Ártico esto es un tema que, bueno, que hace mucho tiempo ya que se plantea y se ha hecho algunos pinitos y tal,
Bueno, al final el problema que se tiene es que son excesivamente caras. Las condiciones de operación son terriblemente malas y además una cosa que se observa siempre es que los pozos que se explotan en alta mar y en zonas árticas, el problema que tienen es que su producción cae muy deprisa. O sea, una vez que llegan a su máximo de producción, el declive posterior es muy rápido porque tiene unas características físicas y geológicas que son diferentes, con lo cual también eso hace que ya son más costosos de explotar per se por el ambiente en el que están y encima, como caen más deprisa, duran menos, también los hacen menos rentables. Entonces también comportan un gran riesgo económico y eso les hace cada vez menos interesantes. Y en el actual momento de general desinversión, justamente estas son las inversiones que primero han caído, ¿eh? O sea, ya nadie realmente piensa en explotar el Ártico. Ya puedo decir que hay grandísimos yacimientos allí, es absolutamente igual. No hay ninguna intención de explotarlos ya porque no se da cuenta. Vale, una vez hablado de la situación del petróleo, los petróleos convencionales y los no convencionales, quedarían otras 3 fuentes de energía no renovables, que son el gas natural, el carbón y la energía nuclear. No sé un poco qué opinión tienes en cuanto a las limitaciones que tienen estas fuentes, así como un poco los riesgos que implican. Y bueno, en concreto el tema del gas está siendo muy mediático últimamente y estamos viendo noticias con titulares como se está estrangulando el suministro de gas a Europa por parte de Estados Unidos y Rusia y el cierre del gasoducto del Magreb. O, por ejemplo, esta semana vimos una noticia de una región del gobierno de Alemania que incluso preparaba a la población para una posible situación de escasez del gas natural. Bueno, no sé qué opinión tienes. El gas natural está siendo más de actualidad, pero también un poco el tema del carbón y la energía nuclear. Sí, a ver, respecto al resto de las fuentes, digamos, las materias primas no renovables, energéticas, hay una situación que no es muy diferente a la del petróleo. Es decir, se sabe que han llegado o que llegarán a un máximo de producción y que a partir de ahí pues empezó a decaer y estamos en la misma. El problema es que cada vez tienes menos y tienes que aprender a vivir con menos cada mes, ¿no? Y te cuesta más llegar a este final de mes energético. El carbón llegó a su máximo de producción en el año 2014, si lo miramos en términos de energía, no de volumen. Y bueno, ahora está en la fase de oscilación, arriba y abajo. Es una materia prima fundamental para China, para la India y en menor medida para los Estados Unidos y también para Alemania, curiosamente. Y bueno, pues el problema que tiene es que ya no hay manera de aumentar mucho más la producción y el consumo. China ahora va a hacer un esfuerzo por reabrir sus minas e intentar impulsar un poquito más para adelante porque se están encontrando que ahora hay apagones en China debido a la falta de carbón, porque el 85% de la electricidad en China se produce a través de centrales térmicas de carbón. Bueno, pues como digo, este es un problema que ya se sabía y en el caso del carbón ya empezó en 2014 y lo que está pasando ahora es que, bueno, pues hubo el parón de la COVID y ahora cuando intentamos rearrancar la máquina, pues nos encontramos que los límites siguen allí y que además cada vez son más bajos. Es un techo que va bajando. Con lo cual, básicamente, estamos en una habitación que se está desmoronando el techo y no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? En cuanto al uranio, su máximo de producción fue el 2016 y además el uranio, como suele pasar, una vez que superas el máximo, pues tienes tendencia a caer bastante más deprisa. La propia Agencia Internacional de la Energía Nuclear estima que va a haber falta de uranio para satisfacer las necesidades a partir del año 2025, porque tenemos que pensar que hay aproximadamente un 16 y un 18% de todo el uranio que se consume hoy en día que sale de uranio que se había extraído en años anteriores. Una buena parte de bombas atómicas que se están desmantelando, bueno, por lo menos desmantelamos las bombas atómicas, pero en cualquier caso, como digo, bueno, pues también va para abajo y crea muchos problemas desde el punto de vista de la energía nuclear, y el que depende del uranio y tal. Y del gas natural es la única de las materias primas energéticas que a nivel mundial aún no ha llegado a su máximo. ¿Vale? De hecho, todavía tiene algo de recorrido, podría llegar, sabemos que va a llegar en algún momento, probablemente incluso antes del 2025 y en todo caso no más tarde del 2030. Pero lo que está pasando en Europa es otra cosa. El problema que está pasando en Europa es que el gas natural, a diferencia del carbón o del petróleo, es de mal transportar, porque es un gas. Entonces, claro, los gases, si les dejas solos, tienen tendencia a expandirse. Entonces, para poder transportar el gas, pues tienes dos maneras. O lo metes en una tubería, en un gasoducto, y lo inyectas a presión, pero bueno, no hace falta una presión tampoco excesiva, y entonces lo llevas, pero claro, esto te implica que entre el país donde se produce el gas y el país al cual se lleva el gas no puede haber una distancia abismal, porque claro, no
puedes hacer tampoco gasoductos gigantescos, aunque los gasoductos de ahora son tremendos, tienen miles y miles de kilómetros. Pero en cualquier caso no puedes plantearte hacer un gasoducto atravesando el mar. Eso sí que ya es inviable. Entonces esto implica que tiene que moverse pues por los mismos continentes o continentes adyacentes. Y la otra posibilidad, si no, es transportarlo en barco. Pero transportarlo en barco es un proceso complicado y costoso económicamente, para empezar por las instalaciones que requiere, que son muy costosas. En origen necesitas lo que se llama una planta de licuefacción, que lo que hace es pues básicamente comprimir y refrigerar el gas para que se convierta en un líquido y así ocupe menos volumen y se pueda transportar más cantidad de átomos, no más densidad energética por volumen. Lo tienes que llevar en un buque metanero, que es un buque especial, que tiene unos depósitos que están continuamente refrigerados a 160 grados bajo cero. Tú imagínate el coste que tiene esto. Y luego cuando llegan a destino, pues tienen que ir a una planta de regasificación, donde se hace un proceso de un poco a la inversa, que también tiene sus peligros y sus costes. Con lo cual el gas que se importa por barco siempre es mucho más caro que el que va por gasoducto, ¿vale? Y además hay varios cuellos de botella, es decir, tienes pues la capacidad de tener puertos suficientes de salida con esas plantas de licuefacción, ¿vale? Entonces ahí se podrá licuar tanto gas como se pueda, pero habrá un volumen concreto que se podrá transferir a los barcos por unidad de tiempo. Y luego en origen de llegada, pues el tema de que haya estas plantas de regasificación y aparte que tengas buques metaneros. Entonces, por barco, la cantidad que se exporta es mucho más limitada que la que se exporta por gasoducto. El problema que está teniendo Europa es que los dos suministradores principales de gas externos a Europa son Rusia y Argelia, y estos dos países, ellos han llegado a su pico del gas, que es como el pico del petróleo, pero con gas, ¿vale? Y entonces estos dos países además tienen un consumo interno que va creciendo, porque su población, en el caso de Argelia, pues hay un tema de desarrollo industrial y demás que tiene Argelia, y Rusia ya es un país industrial y además tiene unos inviernos muy fríos y quiere gas para su población. Entonces, si tú tienes que los dos suministradores principales ya su producción de gas ha tocado máximos y ya tiene tendencia a bajar, y encima su consumo interno crece, pues ¿qué pasa? Que las exportaciones disminuyen. Y entonces es lo que está pasando aquí. Hay un problema de que ya no llega el gas, de que no hay suficiente gas para abastecer a Europa. Entonces hay dos proveedores, pero ya tienes que llevarlo por barco, con todas las limitaciones que he dicho antes, y es más caro además. Con lo cual te estás encontrando que va a haber problemas de suministro de gas. Esto la ministra Teresa Rivero ya lo dijo hace un par de semanas, que podría haber problemas de cortes de suministro de gas este invierno en España. Y a nivel de Europa, pues se sabe también que puede producirse esto. Y vas a tener que decir, es inevitable. Es que va a pasar. Es que no se va a poder evitar. No se va a poder evitar de ninguna de las maneras. O sea, la única manera de evitarlo sería que ahora mismo empiece ya, que por cierto podría pasar también una enorme crisis económica. Y entonces con esta crisis económica pues hay una caída muy fuerte del consumo de gas de las industrias en forma de electricidad, porque el gas se utiliza también para producir electricidad, así que ahora comentaremos cómo interactúa el gas con la electricidad, y también las industrias que utilizan directamente para quemarlo en procesos industriales, ¿no? Pues cementeras, cerámicas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una gran crisis económica y estas empresas cierran, pues vale, pues entonces cae el consumo del gas y entonces no tendremos problemas de cortes, pero claro, estaremos en medio de una gran crisis económica. De todas maneras, creo que lo dirá, la crisis económica no se va a poder evitar, ¿eh? O sea, que al final, también un tema que es importante hacer notar, porque en esto también suele haber mucha confusión, una crisis energética no se caracteriza por precios altos continuamente de los combustibles, ¿no? Del petróleo, del gas, del carbón. Los precios, al contrario, suelen ser volátiles, es decir, a veces son muy altos y a veces son muy bajos. ¿Eso por qué? Porque cuando son muy altos hacen daño a la economía, entonces cierran fábricas y por tanto pues cae la demanda, ¿no? Porque ya estas fábricas no funcionan y entonces se destruye la demanda, que se dice, y entonces lógicamente el precio cae porque la demanda pasa por debajo de la oferta, pero claro, como estamos en una situación de crisis de producción, de que cada vez se va a ir produciendo menos, pues la producción va a seguir bajando y se va a volver otra vez a encontrar con la demanda y entonces el precio otra vez se va a volver a disparar y entonces otra vez se va a destruir otro trozo de la economía y entonces cae la demanda y vuelve a bajar, con lo cual vamos haciendo estos ciclos, estos dientes de sierra en el precio, ¿no? A precios a veces muy altos, a veces muy bajos, volatilidad. Esto es lo que caracteriza una crisis de estas características. Hay un tema, es que ¿sabes qué pasa? Que es que al final te estoy aquí dando una masterclass y son muchos temas, ¿no? Pero la razón por la cual el gas es tan crítico en la generación de electricidad
Lo explicaré de una manera muy rápida, muy simplificada. En primer lugar es por el tema de cómo se fija el precio de la electricidad en Europa, que se utiliza un sistema que se llama marginalista, porque los señores economistas nos dijeron que este era el mejor sistema para fomentar que aparezcan nuevas tecnologías más competitivas, porque deben de pensar que las tecnologías aparecen en el campo como los champiñones. Y bueno, pues por lo que se está haciendo en este sistema marginalista es se paga la electricidad, toda ella, al precio del kilovatio hora más caro que entra en cada momento, ¿no? Al precio del coste del kilovatio hora más caro. Entonces, como ahora tenemos este problema con las casas de gas, el precio del gas se ha disparado, se ha multiplicado por 4 por 5 lo que llevamos de año, y eso hace que el precio de la electricidad generada con gas, pues lógicamente pues se ha multiplicado por lo mismo. Y como el gas al final siempre acaba entrando, pues y este será siempre el más caro de todo lo que se produce en cada momento, pues lo pagas todo a precio de gas, con lo cual se dispara el precio por las nubes, como estamos viendo estos días que estamos llegando a unos precios increíbles. Y esto pasa en toda Europa, porque este sistema marginalista se aplica a toda Europa porque es una directiva europea y todos los países de la Unión Europea lo han tenido que implementar. Y entonces esto nos lleva a esta situación desagradable actual. La razón por la cual, digamos, siempre se tiene que consumir algo de gas es para garantizar la estabilidad de la red. Esta es una cuestión un poco técnica y yo, para no hacer más largo todo esto, de momento no voy a entrar, pero digamos que simplemente hay una necesidad continua de tener a punto algunas centrales de gas, porque en un momento dado pues pueden cubrir, digamos, determinados agujeros que se producen. Están ahí un poco al quite porque al final es la única tecnología que tenemos, prácticamente la única, que nos permite pues entrar y salir rápidamente en los momentos que hay necesidad. Yo también quiero agradeceros a vosotros porque he escuchado algunos de los programas y gracias, hace falta pájaros oteando ahí en lo alto con cierta perspectiva y que luego bajen a la tierra y nos cuenten lo que se ve desde allá arriba, porque a veces no, aquí a ras de tierra perdemos la perspectiva, ¿no? El bosque no nos deja ver los árboles. Sí. Entonces vosotros que estáis volando allá arriba, gracias por clarificarnos y por darnos ideas también para cómo hacer este mundo un poco mejor. Creo que tenemos que empezar a tejer redes entre todos para hacer frente a a este horror, ¿no? Este horror civilizatorio al que nos quieren enfrentar. Entonces, pues que nosotras nos vamos a estar ahí, que queremos tejer redes con todos, así que agradeceros a vosotros esta oportunidad, porque y las próximas, porque seguro que tenemos que seguir dando respuestas a muchos problemas como este. Colaborando y contribuyendo a que todo esto se escuche, se oiga y que podamos tener más voces cada día. Sí. Muy buena, sí, no voy a decir dónde está este nido vuestro y nada, un placer estar aquí hoy al otro lado del micro porque os vengo ya escuchando varios programitas y hoy por fin puedo estar aquí participando. Yo me siento como en casa. No, es muy acogedor. Pues muy bien, a gusto, tenéis un sitio bastante acogedor. Merci. Adiós. Muy bien, quedaros. Mañana. Y un día un gran maestro me dijo: nadie te va a escuchar mientras no sientan lo que tú sientes. Así que lleva a la gente a sentir lo que tú sientes. Iritsi da eguna, bihotza otik irten batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Pues hasta aquí la primera parte de la entrevista con Antonio. Por cierto, en mitad de la entrevista os pinchamos un temazo llamado Petrodólares de La Cal, de la rapera de origen libanés suizo Karin Guignard. Bueno, a modo de conclusión de este primer programa, hemos aglutinado algunas de las claves dentro de toda la información que hemos escuchado hoy. Y bueno, por un lado está el hecho de que los combustibles fósiles son los que han marcado y siguen marcando el ritmo de nuestras sociedades, y sin embargo ya no son solo los picos del petróleo los que vienen avisando de la necesidad que tenemos de cambiar el modelo, rompiendo con el paradigma de crecimiento continuo en un planeta con recursos finitos,
Y ahora mismo también nos encontramos frente a picos del gas, el carbón, de la energía nuclear. Y bueno, en el próximo programa hablaremos también de las limitaciones de las energías renovables, limitaciones sobre las que poco o nada oímos hablar en los grandes medios de comunicación. Por otro lado, iniciamos el programa introduciendo el hecho de que cuando se habla de la descarbonización de nuestros modos de vida, nuestras economías, hay que tener en cuenta el hecho de que la maquinaria pesada, la cual se usa para el transporte marino, terrestre o de aviación de todas las mercancías, o también para la maquinaria que se utiliza en la agricultura industrial. Vamos, en definitiva, buena parte de los elementos que sostienen nuestros modos de vida. Dichos elementos es muy complicado que pasen a depender de electricidad y que sean alimentados por baterías eléctricas. Incluso hay quien defiende que esto no va a poder conseguirse nunca, ya sea por la poca viabilidad técnica o bien por la falta de materias primas para ello. No olvidemos el dato que comentaba Antonio. Cuando hablamos de energía utilizada en nuestra sociedad procedente de combustibles fósiles, hablamos del 86% del total. En este sentido, os recomendamos escuchar el podcast Ampliando el Debate, en concreto en un programa emitido el pasado junio que se llamaba La descarbonización 100% renovable, en el cual participan Antonio Arechavala y Pedro Prieto. Algunas otras claves que hemos extraído de toda la información que nos ha compartido Antonio son el hecho de que las posibilidades de extraer petróleos del Ártico o de alta mar en general, contrariamente a lo que se escucha frecuentemente en ciertos medios de comunicación, son vías en las que todo apunta a que no hay ningún futuro, ya que son muy costosas y su producción tiende a caer muy deprisa. Por otro lado, es muy llamativo que cuando se está instalando el debate de la necesidad de producir electricidad por megaproyectos eólicos y solares, se esconda el dato de que el Estado español es ya excedentario en cuanto a su capacidad de producción de electricidad, y en concreto existe un excedente de entre 10 y 40 gigavatios que no son necesarios desde el punto de vista de la necesidad eléctrica, cuyo consumo además lleva años cayendo. Otro tema que no nos dio tiempo a entrar en la entrevista, pero en Petrocalipsis Antonio dedica un capítulo a hablar sobre ello, es cómo la caída de la demanda de petróleos en el parón desde marzo de 2020 por todo el contexto del COVID supuso, en contraposición a lo que se podría pensar, un acortamiento de los tiempos en cuanto a la disponibilidad de recursos petrolíferos de cara al futuro. Y entre otras cosas nos hablaba de cómo el flujo del petróleo se vio muy perjudicado por el descenso de la demanda, ya que, entre otros motivos, los yacimientos petrolíferos necesitan que se mantenga una presión constante de extracción, porque de otro modo la roca se va cementando y se cierran las grietas por las que circula el petróleo. Entonces, por este y otros motivos, esta caída de la demanda de petróleos que ha ido sucediendo, especialmente en los meses alrededor de marzo de 2020, se calcula que ha cortado los plazos de disponibilidad de petróleo entre 5 y 10 años. Y bueno, desde que grabamos la entrevista, como pequeñas actualizaciones, unos días después de la grabación, Antonio publicaba en su blog y en sus redes un artículo sobre la crisis del carbón, en el que nos comentaba que prácticamente de manera simultánea con la crisis del gas, que se ha desatado sobre todo en Europa, durante los últimos días hemos visto cómo se desarrollaba una crisis paralela, la del carbón, aunque esta ha afectado sobre todo a China y a la India. Y bueno, aparte os voy a leer algunos titulares informativos que nos ha ido dejando en su Twitter estos últimos días. Después de Alemania, ahora es Austria quien publica prácticos tutoriales sobre qué hacer en el improbable caso de apagón. La falta de electricidad en Europa está afectando a la producción de silicio y zinc, afectando a la producción de sistemas renovables, efectos no lineales que se amplifican. La crisis energética ya afecta al sector textil. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Esperamos que este programa os haya resultado interesante y útil. Y lo dicho, volveremos en 2 semanas con la segunda parte de la entrevista con Antonio, en la que nos centraremos en el resto de fuentes de energía existentes y por existir, y las soluciones hacia las que nos tenemos que dirigir frente a este petrocalipsis en el que nos estamos adentrando. Hasta entonces, estamos en contacto a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, y también podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Pues nada, seguid volando libres y rebeldes. Nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.